Singapur cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta, en el que conviven costes bajos y una excelente calidad de servicio. Este sistema fue estudiado por el equipo de salud de Barack Obama para intentar tomar ejemplo y ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como el mejor de Asia, por delante de Hong Kong y Japón. Pero, ¿qué tiene de especial? La respuesta se encuentra en que, a pesar de estar compuesto por instituciones de salud públicas y privadas, ofrece en ambos una alta calidad de atención médica a precios bajos. Respecto a los planes de salud, seguros y beneficios, estos sí varían ampliamente y dependen por lo general del estado migratorio y del empleador del paciente. Es así como los ciudadanos y residentes permanentes tienen derecho a servicios de salud subsidiados por el gobierno a través de un plan de ahorro obligatorio nacional, mientras que los extranjeros pasan a obtener la cobertura de salud a través de su empleador o bien deben pagar de forma privada por su cuenta. Como regla general, cuanto mayor sea la empresa, mayor es la posibilidad de que ésta ofrezca algún tipo de seguro de salud para sus empleados. Singapur es, de hecho, un país que gasta relativamente poco en sanidad, unos 871 euros por persona, una cifra muy lejana a los 1.464 euros de los españoles. Sin embargo, estos bajos costes no se traducen en una baja calidad. Todo lo contrario, muchos datos como la esperanza de vida o la mortalidad infantil colocan a la sanidad singapurense en el top mundial. ¿Y cómo lo hacen? Pues como decía, el sistema se basa en aportes privados de los ciudadanos, sumados a planes estatales de gestión y supervisión en pos de la eficiencia y la eficacia. De hecho, del total del gasto sanitario público y privado que se hace dentro de Singapur, el Estado es responsable de aproximadamente un 33%, mientras que en los países occidentales esta media es del 75%. Los aportes económicos de los ciudadanos de Singapur a la sanidad están divididos en tres categorías. Medifund. Es un fondo público que se nutre de los impuestos generales que recauda el gobierno y que está dedicado a servir como red de seguridad para quienes se encuentren en una situación financiera delicada que les impida pagar por los servicios médicos. Este garantiza la universalidad, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la atención sanitaria, pero requiere un estudio de la situación financiera del paciente para asegurarse de que realmente lo necesita y no lo puede pagar. MediSafe. Este plan es obligatorio y sirve para que cada individuo o familia tenga un fondo privado que cubra las posibles necesidades que puedan tener a consecuencia de una hospitalización, una cirugía o diferentes pruebas con especialistas. MediSafe se compone de aportaciones obligatorias que realizan los trabajadores o las empresas en las que trabajan, a modo de retención o de complemento salarial. Por lo tanto, cada trabajador y su familia va aportando dinero a su fondo, y cuando necesita atención médica, el servicio se realiza a cargo del fondo del paciente. MediShield. Este plan es un fondo nacional reservado a cubrir situaciones catastróficas, excepcionales o enfermedades crónicas o de larga duración no cubiertas por el MediSafe, y se considera una extensión del mismo, pero su suscripción es voluntaria. Una vez conocemos los tres planes que hay en Singapur para garantizar un acceso a la sanidad universal pero eficiente, veamos cómo son los centros médicos del país, que en este caso pueden ser de dos tipos, públicos o privados. Centros de salud del gobierno. Los centros de salud del gobierno están diseñados para principalmente proporcionar servicios de salud subsidiados a los singapurenses. Estas instalaciones se conforman de una serie de hospitales públicos para los servicios de hospitalización y numerosos centros pequeños que ofrecen servicios ambulatorios. Aunque totalmente controlados por el gobierno, los hospitales del sector público funcionan como sociedades de responsabilidad limitada, con el fin de competir con el sector privado en servicio y calidad. Y en parte, gracias a esto, están muy lejos de lo que generalmente se conoce como un hospital público en España y en otros países. Tal es la calidad de los centros de salud del gobierno que no solo ofrecen buenos servicios de salud en general, sino que también se ocupan de los casos más complicados remitidos desde otros hospitales y de países vecinos. Tanto los ciudadanos singapurenses como los residentes permanentes tienen derecho a servicios de salud subsidiados y provistos a través de centros de salud del gobierno. Dependiendo de varios factores, el porcentaje de la subvención, es decir, la parte de los gastos médicos pagada por el Estado, puede variar entre un 50 y un 80%.
llegando a ser del 100% en algunos casos si es que la persona de verdad lo necesita. Centros de salud privados. También tienen un excelente nivel de atención médica y servicios. Las diferencias de costos entre los centros del gobierno y los centros de salud privados son insignificantes, ya que compiten directamente entre sí, aunque como es natural, los centros de salud privados cuentan con tiempos de espera mínimos. En el caso de los extranjeros que trabajan en Singapur, estos no tienen acceso al sistema subsidiado por el gobierno, aunque sí pueden optar a servicios de salud privados bastante asequibles, incluso para quienes no tienen ningún seguro. Sin embargo, se recomienda tomar algún tipo de seguro privado para manejar los costos en caso de enfermedades graves. Dependiendo de la edad, de los hábitos de vida y del tipo de póliza, el costo mensual de un seguro privado que proteja contra enfermedades graves puede variar de entre $75 y $400. ¿Y qué les cuesta a los seguros pagar estos gastos médicos? O dicho de otra manera, ¿qué te costarían a ti si no tuvieras seguro? Gastos de atención médica básica. Los servicios de salud son muy asequibles en Singapur. Por ejemplo, una revisión rutinaria es probable que le cueste al paciente alrededor de $20 o $30, mientras que unos rayos X le costarán alrededor de $60. Aproximadamente el 20% de la atención primaria de salud se proporciona a través de los ambulatorios del gobierno, mientras que el 80% restante se proporciona a través de unas 2.000 clínicas privadas. En este caso, la consulta especialista en una clínica privada puede costar entre $75 y $125. Gastos de hospitalización. Los gastos de hospitalización lógicamente varían dependiendo del tipo de habitación elegida. Por ejemplo, en Singapur se puede elegir entre una habitación compartida que no tiene aire acondicionado o una sala privada que bien puede compararse con una suite real de un hotel de 5 estrellas. En consecuencia, los gastos diarios de una noche en un hospital pueden ser de tan solo $30 o de hasta $3.000, tanto en hospitales públicos como en privados. Gastos de cirugías. Singapur destaca también por cirugías a precios muy bajos. Por ejemplo, un bypass coronario que en Estados Unidos puede costar unos $140.000, en Singapur solo alcanzaría unos $25.000. Una cirugía de cadera que en Estados Unidos serían unos $45.000, en Singapur solo serían unos $13.000. Y una operación de rodilla que en Estados Unidos podría costar unos $40.000, en Singapur no costaría más de $15.000. La fórmula de Singapur. El sistema sanitario de la micronación asiática se basa en la responsabilidad individual de los pacientes, que no tienen incentivos para abusar del mismo, porque los gastos corren a cargo de su fondo privado. Aunque nadie se queda sin atención, ya sea por un plan o por otro, todas las situaciones quedan cubiertas. Además, el paciente cuenta con la protección de las autoridades estatales ante cualquier posible negligencia médica y lo más importante es que las empresas que gestionan los hospitales no tienen interés en dar una mala atención, porque el paciente puede decidir no volver a ese hospital y acudir a uno en donde la atención sea mejor, lo cual sería perjudicial para su negocio. Todo lo anterior ha llevado a que varios países, entre ellos Estados Unidos, pongan su atención en el sistema singapurense. Sin embargo, se debe señalar que su éxito es muy difícil de replicar, ya que se ha forjado de forma simultánea con el desarrollo del país durante varios años, en un contexto de estabilidad política y con una línea de gobierno que ha implementado medidas relativas a la responsabilidad individual, el ahorro obligatorio y el control reglamentario de los servicios de salud y de sus costos. Si a esto le sumamos que Singapur tiene una población pequeña, de solo 4 millones de habitantes, que están concentrados en 660 km², bien se puede suponer que la planificación de la infraestructura de salud ha sido un poco más simple de lo que sería en el caso de los países más grandes. Pero hay que intentarlo, y hoy no son pocos los países que pretenden tomar a Singapur como su ejemplo a seguir. Y es que una de las mejores cosas que a mi juicio puede hacer un político es simplemente tratar de replicar lo que ya ha funcionado en alguna otra parte. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a coste de oportunidad.